Hola, buenas noches. Eso es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy el doctor Harry Paraizón y pues en nuestra cita de los días que estemos haciendo Facebook Live a las 8 de la noche, pues nos vamos a seguir informando acerca del coronavirus. Vamos a ver primero, antes de traer a nuestra invitada hoy, vamos a ver los números, cómo va el coronavirus en el mundo, cómo va en los Estados Unidos, cómo va en New Jersey. Aquí en el estado Jardín, como le llamamos, tenemos 148,039 casos, de los cuales 10,435 han muerto. En los Estados Unidos, hasta el día de hoy, hay 1,528,661 casos. De eso, 91,938 muertes. Eso sigue aumentando, aunque los números de casos y los números de muertes en Estados Unidos como que al día han reducido, pero en total siguen aumentando. Se presume que tal vez ahorita que van a estar un poquito más relajados con la situación de abrir los negocios y eso, vamos a ver, posiblemente va a haber más casos, posiblemente va a haber más muertes, esperemos que no sean tantas. A nivel global, hay 4,915,004 casos. De estos casos, hay 323,653 muertes al día de hoy. En Cumberland County, donde nosotros vivimos, hay 1,675 casos, 56 muertes. Unos cuantos muertes más desde que hemos platicado con ustedes. La vez pasada había 46. Entonces, un poquito más. Así que las mismas recomendaciones que les hemos dicho, los tienen que hacer, tienen que tomar las precauciones que recomienda la CDC, es mantener la distancia social, ponerse su cubrebocas, evitar los lugares donde hay mucha gente y mantener su distancia, lavarse las manos frecuentemente. Si puede usar un guante cuando va a salir y después lo quita y después se lava las manos, se protege aún más. Especialmente si en casa vive con su familia y dentro de esa familia hay personas mayores de 65 años. Bueno, hoy tenemos desde Honduras una doctora muy interesante. Ella se graduó de la Universidad Católica, después fue a hacer la especialidad en obesidad y comorbilidad en México, en la Ibero, y ahora tiene un diplomado también en obesidad infantil y educación en diabetes. Ahora, desde San Pedro Úrsula, en Honduras, le damos la bienvenida a la doctora Carol Perello. Vamos a ver qué nos dice la doctora. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto tenerte aquí. Yo sé que ahorita ahí estás en San Pedro Úrsula y pues, ¿cómo está la cosa allá? Primero, platícanos un poquito de ti. Danos un pequeño background. ¿Dónde tú vienes? Explícanos un poquito de ti. Bueno, con mucho gusto. Yo soy médico general, graduada en San Pedro Sula, en la Universidad Católica de Honduras, y luego me fui a México, donde hice un programa de posgrado que se llama Especialidad en Obesidad y Comorbilidades, que son todas las enfermedades asociadas que se desarrollan como consecuencia de la obesidad. Y luego me interesé en el área de obesidad infantil y de educación en diabetes, que es una de las enfermedades más asociadas con la obesidad. Muy bien. Mucha experiencia en obesidad, especialmente en obesidad infantil, pero como tú sabes, la obesidad es una batalla para muchas personas. Hay personas que son bendecidas genéticamente y por arriba, pueden comer lo que quieran y no suben de peso. Hay otras personas que batallan y batallan toda la vida, suben y bajan, suben y bajan. ¿Qué recomiendas, especialmente en ese tiempo del coronavirus, donde las personas están encerrados en su casa y los viajes son más frecuentes al refrigerador? ¿Qué le recomiendas? Claro, bueno, la verdad es que quisiera aclarar algo. La obesidad
usualmente tiene como una creencia errónea la gente, que es algo tan sencillo como decir las personas que tienen obesidad es porque comen mucho y se ejercitan poco, y realmente quisiéramos que fuera así de sencillo, porque si fuera así tendríamos una solución mucho más sencilla a este problema, y realmente no. Como usted lo mencionó, la obesidad es multicausal, hay muchas causas que la pueden producir, entre ellas la genética. Entonces, si por ejemplo los padres de una persona tenían obesidad, esta persona tiene mucha mayor predisposición a tener obesidad. Si durante el embarazo de la mamá de esta persona tuvo obesidad o se complicó con diabetes gestacional, esta persona tiene más riesgo de tener obesidad. Y por supuesto el ambiente en el que se desenvuelve y el sedentarismo o la falta de sedentarismo que tenga va a influir muchísimo. Entonces ahorita en medio de esta pandemia, pues muchas personas nos hemos visto obligadas a quedarnos en casa con altos niveles de estrés y ansiedad, y eso pues sí favorece que aumente el consumo de alimentos, y generalmente no son los alimentos más saludables o los más recomendables los que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué les puedo recomendar yo a las personas? Sobre todo si ya tienen sobrepeso u obesidad, que eso significa que su cuerpo ya ha estado en un estrés, porque la obesidad es un estado de inflamación crónica. ¿Qué les recomiendo? Bueno, yo siempre les digo a los pacientes, si usted compra algo, tenga en mente que se lo va a comer. Entonces, si lo que queremos es evitar alimentos altamente procesados, con muchas azúcares añadidas, con grasas saturadas y trans, que no son grasas favorables para el cuerpo, mi recomendación número 1 sería que no lo compre. Entonces, ahorita vemos qué es lo que más disponible tenemos. Sin embargo, la alimentación saludable no tiene por qué ser complicada ni difícil, pero sí va a requerir un poquito más de organización. Entonces, yo lo que les recomiendo es, el fin de semana se sienten, planifiquen lo que van a comer durante la semana y verifiquen que tengan los ingredientes para preparar ese tipo de alimentos más saludables, con comidas más reales, verduras, frutas, cereales integrales, de granos enteros. Y así es más fácil a la hora de elegir qué comer todos los días. Si uno ya tiene un plan, es más fácil elegir alimentos saludables que si en el momento o 5 minutos antes empezamos a pensar qué vamos a comer. Probablemente ya con hambre vamos a agarrar lo primero que encontremos o lo que sea más fácil de preparar, que no siempre es lo mejor. Y por supuesto, tratar de disminuir el sedentarismo. Estamos conscientes todos de que la actividad física y las actividades al aire libre por el momento están un poco limitadas, pero siempre hay cosas que se pueden hacer. Las redes sociales ahorita pueden ser una herramienta muy útil. Hay muchísimas páginas y muchísimos entrenadores que están subiendo programas de ejercicio en casa de forma gratuita. Entonces eso es una herramienta que podemos aprovechar mucho. Y sobre todo si tenemos escaleras dentro de la casa, tratar de subirlas una mayor cantidad de veces al día, tratar de caminar, si tenemos un patio en nuestra casa, tratar de salir a caminar por lo menos 15 minutos al día. Lo ideal, la recomendación de las guías internacionales son 30 minutos al día. Pero si no estamos haciendo nada, que pasemos de 0 minutos a 15 ya es bastante. Culturalmente, ahorita que hablaste de que cuando las personas van al súper, tienen que evitar de comprar las cosas que realmente lo va a comer, pero culturalmente el pan es una tentación en la comida hispana. Para los diabéticos va a subir el azúcar. Para las personas con obesidad les va a engordar un poquito más. Pero sin embargo, van a estar tristes si no comen su pan. ¿Qué les dices a esas personas? ¿Qué tienen que hacer con el pan? Ok, el pan es un tema controversial. En general los carbohidratos son un tema controversial porque tenemos la creencia errónea de que los carbohidratos son necesariamente malos. Y realmente el 50% de nuestra alimentación debería provenir de carbohidratos porque son la principal fuente de energía, son la principal fuente de combustible que usa el organismo. Sin embargo, hay diferentes tipos de carbohidratos. Entonces no es lo mismo comer carbohidratos complejos como el arroz, la pasta, los panes integrales, que comer carbohidratos simples, que son aquellos que traen mucha azúcar añadida, por ejemplo, las galletas, las donas, los pastelitos, los refrescos. Entonces, no es que las personas no pueden comer pan, yo siempre les digo, no es que van a prohibirse alimentos, simplemente es aprender a comer las porciones correctas. Entonces es asesorarse con un profesional de la salud o de nutrición que los pueda orientar hacia cuáles son las porciones que ustedes deberían estar comiendo. En términos generales, porque sé que ahorita en medio de una pandemia no todo el mundo puede asistir con un nutriólogo o con un profesional de salud,
tratar de no pasarse de 5 porciones de cereales al día. Y eso, preferir que sean cereales integrales. Entonces, si va a comprar pan, porque claro que usted puede y debería consumir carbohidratos, trate que sean panes integrales y trate que no sean estos panecillos dulces, pastelitos, galletas, siempre que sean lo más integrales o de granos completos que puedan encontrar. Bien. Bueno, pues ya ustedes lo escucharon, hay que comer pan un poquito, pero con medida, respetando las porciones. Les hemos platicado mucho de eso, pero bueno, hay que volver a decirles. Tú me platicabas fuera de cámara de cómo está la situación de los pacientes que tú sabes que tienen coronavirus en Honduras, de lo que has platicado con tus colegas. Sí, bueno, lo que me han comentado mis colegas que sí trabajan en áreas de COVID es que los pacientes que tienen obesidad o enfermedades asociadas a la obesidad como hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, son los pacientes que peor evolución están teniendo y los que más están lastimosamente muriendo a causa del COVID-19. Entonces, ¿esto por qué sucede? La obesidad, como les mencioné al principio, implica que el cuerpo las 24 horas del día está sometido a inflamación crónica de bajo grado, o sea, el exceso de grasa que acumulan estas personas con obesidad está las 24 horas del día liberando sustancias proinflamatorias. Entonces, en un cuerpo que ya está sometido a estrés y a inflamación, obviamente un virus que se asocia a mayor inflamación va a causar peores consecuencias que en una persona sana. Por eso la importancia, si ustedes tienen obesidad o si tienen diabetes, de mantenerse lo más controlados posible durante esta epidemia, porque no es que esta enfermedad los vaya a predisponer a infectarse más. La verdad que las personas con obesidad tienen la misma probabilidad de infectarse de COVID-19 que cualquier otra persona. Sin embargo, si contraen el virus teniendo obesidad o teniendo diabetes y no estar controlada, o hipertensión y no estar controlada, sí están predispuestos a tener peores consecuencias, o sea, tienen más riesgo de entrar en una unidad de cuidados intensivos y necesitar un ventilador mecánico, por ejemplo. Sí, pues muy bien. Los pacientes obesos específicamente, cuando, por ejemplo, si es que tienen el coronavirus, ¿qué deben de hacer para poder manejar? Coronavirus es una cosa que afecta a nuestro sistema inmunológico y al mismo tiempo hablamos de inflamación. ¿Qué debe hacer específicamente el paciente que es obeso y que desgraciadamente pudiese contagiarse del coronavirus? Que por lo menos empieza con síntomas. Sí, en el momento que empieza con síntomas, lo más importante es buscar atención médica, sobre todo si es una persona que tiene obesidad, porque además de lo que hablábamos anteriormente de la inflamación, estos pacientes también tienen comprometida la función pulmonar o ventilatoria por el hecho del exceso de peso. O sea, sabemos que la obesidad se asocia al acúmulo de grasa en lugares donde no debería estar, por ejemplo, en el tórax, y eso limita un poco la expansión de los pulmones y hace que estas personas tengan problemas como apnea obstructiva del sueño o problemas de ventilación que hacen que tengan menores niveles de oxígeno en la sangre y mayores niveles de dióxido de carbono. Y esto es una de las alteraciones principales que pasan durante la infección por COVID-19. Entonces, sobre todo en estas personas, al primer síntoma, mi recomendación es buscar atención médica, porque en fases tempranas la enfermedad se puede atacar y prevenir que llegue a complicaciones más severas. Entonces, desde que el paciente presenta tos, fiebre, dificultad respiratoria, malestar general, buscar atención médica es mi sugerencia. Sí, y hay que recordar a nuestra audiencia que realmente el problema con el coronavirus es que va a atacar el sistema respiratorio y ahí es donde va a causar la muerte si la persona no se puede recuperar. La persona se le van a poner sobre un ventilador si después de 2 semanas no puede intentar respirar por sí solo o por sí sola, entonces se va a enfrentar a casos muy graves. Aunque ya están hablando de tratamientos que pueden un poquito mejorar los casos últimamente. Ahora, en los niños están menos, según no habían dicho, porque el coronavirus es algo nuevo todavía que estamos observando, no hay una claridad de cómo funciona, cómo nos ataca, qué grupos ataca más.
pero según al principio habíamos dicho que, bueno, se había dicho que las personas mayores de edad están más expuestos, pero ahora los niños, ¿cómo los niños obesos, por ejemplo, deben de defenderse en contra del coronavirus? O si tienen el coronavirus, ¿qué tienen que hacer los papás de los niños? Bueno, una forma de prevenir, el problema con los niños es que se hablaba de que en los niños la enfermedad tenía un curso más benigno, pero tenemos que tomar en cuenta que en general se está refiriendo a niños sanos y lastimosamente, sobre todo en Estados Unidos y en México, estamos teniendo altas cifras de obesidad infantil. Entonces recordemos que el mismo efecto que tiene la obesidad en el cuerpo de un adulto, lo tiene en el cuerpo de un niño. Sigue siendo un estado de inflamación crónica. Entonces, al igual que predispone a peores complicaciones a un adulto, también lo puede hacer en un niño. Ahora, en los niños también estamos viendo que se está generando un síndrome, una enfermedad muy similar a la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis, pero al final sigue siendo un síndrome de inflamación multisistémico. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir en un niño? Pues tratar de mantener su sistema inmunológico al 100. Y esto lo podemos hacer de muchas formas. Por supuesto que todos hemos escuchado sobre el uso de suplementos, de vitamina D, de vitamina C, de zinc. Sin embargo, yo soy de la creencia que no es necesario comprar suplementos si las personas llevan una alimentación balanceada, porque todas estas vitaminas y minerales las podemos obtener perfectamente de los alimentos. Entonces, en los niños, para prevenir, uno, no permitir que estén sedentarios todo el tiempo, ¿verdad? Tratar de mantenerlos lo más activos posible. Los niños deberían estar haciendo por lo menos 1 hora al día de actividad vigorosa, o sea, saliendo a correr, jugar fútbol, jugar algún deporte que le guste, pero mantenerse activos porque el ejercicio mejora el sistema inmunológico. Y luego mantenerles una alimentación lo más real, lo más natural posible, incluyéndoles en todos sus tiempos verduras, frutas, carnes preferiblemente magras, lácteos preferiblemente descremados a partir de los 2 años, cereales integrales. Siempre que los niños tengan una alimentación balanceada, van a tener un buen sistema inmunológico fuerte que los ayude a combatir cualquier infección, no solo el coronavirus. Ahora los diabéticos. Ellos de por sí deben de mantener un control óptimo del azúcar en la sangre. Se recomienda que lo mantengan personas diabéticos abajo de 120 cuando se puede, ¿no? Si esa persona tiene coronavirus, ¿es más importante que mantenga su nivel de azúcar en la sangre todavía más óptimo? Sí, claro que sí. En un paciente con diabetes, la mejor forma de prevenir, evitar complicaciones si adquiere la infección por coronavirus es mantener un control de su azúcar en sangre. Y la mejor forma de hacer eso, uno, es controlando su alimentación. Y número 2, teniendo una actividad física regular. Y número 3, teniendo un automonitoreo. Correcto. El automonitoreo es la medición de glucosa en sangre, ¿verdad? Entonces, con el glucómetro, el aparatito que toda persona con diabetes debería tener en casa, el automonitoreo se debe hacer de forma diaria. Y las personas idealmente deberían conocer los rangos de seguridad de su glucosa. O sea, ellos deberían de saber que según la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, en ayuno la persona debería tener entre 80 hasta 130 de glucosa para considerarla normal, 120 siendo el nivel óptimo, y 2 horas después de la comida, entre 140 y 180, mientras más cerca 140 esté, mejor. Y sobre todo en días, si ellos llegan a adquirir una infección, en días de enfermedad, el monitoreo debe ser más frecuente incluso. Entonces, si usted tiene diabetes y se empieza a sentir mal, empieza a sentir malestar general, dolor de cabeza, cefalea, tos, dificultad respiratoria, inmediatamente tiene que notificarle a su médico, porque él le tiene que dar indicaciones de cada cuánto debe estarse chequeando su glucosa, porque cualquier infección puede alterar el nivel de glucosa, elevarlo mucho, o por el contrario, quitarle el hambre y al usted no comer puede caer en hipoglucemias, que es azúcares muy bajas, y también resulta peligroso. Entonces, claro que el control óptimo de la glucosa en un paciente con diabetes es fundamental para tener una mejor evolución en caso de que llegara a contraer coronavirus. Aquí en los Estados Unidos, no sé si has oído, hay un glucómetro especial que se llama de 14 días. Funciona con un sensor que se pone en el brazo. ¿Sí lo has visto?
¿Lo has utilizado en tu práctica? Lo he usado en mí, incluso. De hecho, a mí no me gusta prescribirle nada a mis pacientes sin usarlo yo primero, para ver si funciona. Y sí, lo usé en mí, me parece una opción excelente para tener un monitoreo continuo de glucosa, porque pues requiere mucho menos esfuerzo por parte del paciente. Es un sensor que se pone en el brazo un día y dura 14 días ahí puesto. Usted no tiene que hacer nada con él más que pasar su celular por encima de él y él le va a detectar su nivel de glucosa en sangre. Me parece una opción excelente para las personas que lo puedan tener. Además, facilita mucho la medida de la glucosa en la sangre. No se tienen que estar picando los dedos, que a la larga va a doler, y etcétera, etcétera. Bueno, por último, antes que vayamos a comentarios, ¿cuál es el consejo de oro que tú le podías dar a los pacientes obesos para que se mantengan sanos en ese tiempo del coronavirus? Tu consejo de oro. Mi consejo de oro es no compren nada que saben que no deberían estar comiendo porque en este momento no les favorece, y tengan una buena organización. Al tener una buena organización, la alimentación saludable se facilita muchísimo, y traten de mantenerse lo más activos posibles. Perfecto. Buena mantenerse activo. No sé, Katy, si tenemos algunos comentarios. Katy nos va a poner. Dice Nelva, mi querida esposa, dice, ¿qué recomienda para bajar la inflamación del cuerpo? Bueno, depende, o sea, si es por cuestiones de esta que estamos hablando de obesidad, la mejor forma de hacerlo es disminuyendo el peso. O sea, se ha visto que con una pérdida del 5% del peso se ven beneficios a nivel general en todas las comorbilidades que usted pueda tener asociadas a la obesidad. Oh, sí. Esta pregunta lo teníamos aquí pendiente. Como decíamos, por ejemplo, siempre pregunten qué cantidad de pérdida de peso es necesario para empezar a ver mejoría en el estado de salud en general. Creo que tocaste eso, pero ¿querías elaborar un poquito más sobre esta pregunta? Lo que pasa con esto es que todas las enfermedades asociadas a la obesidad, como la presión alta, la diabetes, en todas ellas podemos ver una mejoría al perder únicamente un 5%. Ya con que perdamos un 5%, empezamos a mejorar el control de glucosa en sangre, el control de la presión, empiezan a bajar el colesterol, los triglicéridos, podemos incluso empezar a mejorar problemas de respiración durante el sueño. Entonces, sí, con un 5% ya vemos bastantes beneficios. Obviamente, entre mayor sea la pérdida de peso, pues mayores beneficios vamos a ver. Muy bien, pues doctora, muchas gracias. El tiempo se nos fue, pero fueron unos consejos muy buenos que diste a nuestra audiencia. Entonces, esperemos ver en una próxima ocasión. Te agradecemos tu presencia hoy en Perfil Latino. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues ustedes han visto, han escuchado. Fue la doctora Carol Perello. Ella nos habla desde San Pedro Sula, Honduras. Nos habló de obesidad con los niños, con las personas adultas y cómo se relaciona eso con el coronavirus. Al final, su consejo de oro fue alimentarse bien y hacer un poquito de ejercicio, moverse. Y luego nos dijo que también una cantidad del 5% que pierdes de tu peso siempre te va a ayudar. Empezar con pasos pequeños y poco a poco vas a lograr tu objetivo. La idea es que no pierdes de vista el propósito que tú tienes. Si tienes obesidad, tienes que siempre tratar de recuperar tu peso normal, y en ese tiempo de coronavirus, cuidarte más. Pues eso fue todo para hoy. Nos vemos la próxima ocasión. Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. El viernes al mediodía tienen a Nelva y Ana Luz en Perfil Latino al mediodía. No lo pierden. No sé, Katy, si tenemos otra persona para... Todavía no. Ok, pues así quedamos. Nos vemos la próxima ocasión. Buenas noches.